Bueno, la parashá de esta semana. Arrancamos esta semana con el segundo libro de la Torá, conocido como Shemot, y la mayoría de las personas, como dije la semana pasada, piensan que Shemot quiere decir Éxodo. Nada que ver. Cuando vamos a las traducciones griegas, sí dice Éxodo, ¿ok? Y de por sí, en nuestros libros hebreos se pone al lado del nombre correcto, Shemot, nombres, que es lo que quiere decir, Éxodo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ocurre el Éxodo, pero no quiere decir que ese es el nombre del libro, ¿ok? Pero en la mentalidad griega, que es donde sacan ese nombre, sí le ponen Éxodo, ¿ok? Exodus, del griego. ¿Qué ocurre en esta parashá? ¿Y dónde terminamos en la parashá previa? ¿Alguien recuerda? ¿Terminamos dónde? El libro de Bereshit, ¿dónde? ¿La muerte de quién? ¿O de quiénes? ¿Okay? La muerte de Joseph, la muerte de Jacob, todas las promesas dadas, pedidos que se hicieron, tanto de parte de Jacob como de parte de Joseph, mi tocayo. Ahí terminamos y nos quedamos y terminando ese libro, boom, comenzamos en el libro de nombres. Y eso tiene un porqué, ¿ok? Nombres. ¿Y por qué nombres? Shem. De ahí usted va a entender por qué decimos Baruch Hashem. Shem, Baruch Hashem. Todo el mundo piensa, hay veces, o las personas que no conocen, que van llegando a las raíces, piensa que cuando decimos Baruch Hashem, decimos el nombre de Dios. Eso no es lo que dice ahí. No estamos mencionando un nombre específico de Dios, ¿ok? No lo estamos haciendo. Estamos hablando de el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Hashem, las 4 consonantes. Y Yod Hei Vav Hei, bendito es. Y de eso se trata. Baruch Hashem, de ahí Shem. Shemot, plural, nombres. ¿Ok? De ahí viene la palabra Shem. Hashem, el nombre. ¿Ok? Bueno, síntesis de la parashá. Los sucesos datan del año 2310 al 2447 de la creación. ¿Qué creación? ¿Y creación de quién? Porque esto es importante que siempre se toque. ¿Y qué quiere decir parashá? Porque siempre, mira que esto se ha explicado a veces, y siempre manda a alguien un correo. ¿Qué quiere decir parashá? Vaya para allá. Vaya para allá. No es argentino. Parashá quiere decir porción. En el mundo judío se estudia por porciones semanales. Hay varias formas de estudiarlo. En los tiempos de Yeshua no se estudia como hoy en día. ¿Okay? No sé si saben eso. Me imagino que lo sepan, lo hemos dicho de previo. En los tiempos de Yeshua no se estudiaba anualmente como hacemos hoy en día. Y la mayoría, aunque las comunidades conservadoras, muchas de ellas, han tratado de solidificarse, pero previamente hacían el ciclo trianual. ¿Okay? Trianual. Y se ha hecho por mayoría de que se estudia la Torá en un ciclo, ¿qué? Anual, por porciones semanales. ¿Cuántas semanas? 54 semanas. ¿Ok? Y eso es importante conocerlo, por porciones. Y eso es lo que decir parashá. La parashá de esta semana, ¿qué estoy diciendo? La porción de esta semana. ¿Ok? Todo el pueblo judío se rige por esta porción, excepto, cuidado, excepto cuando llegamos a los Yom Tov, a las fiestas de Hashem. Hay ciertas veces que nos descoordinamos con la tierra de Israel. Israel está en una porción de la Torá y nosotros en la diáspora estamos en otra porción de la Torá. Y de ahí que usted va a entender por qué entonces hacemos mejubarot. Los mejubarot son 2 porciones, 2 parashiot de la Torá que juntamos para alcanzar en la parte que nos despegamos por las fiestas, que se celebran un poquito diferente en cuanto a días, no por las fiestas, sino por los días, en Israel y en la diáspora. ¿Okay? Tiene que entender todo eso. Tiene que entenderlo como muy importante. Entonces, hay diferencias entre Israel y la diáspora e Israel. ¿Okay? Pero siempre son porciones hasta que nos juntamos de nuevo cuando nos separamos con la tierra de Israel. ¿Por qué la importancia de la tierra de Israel? Primeramente, la Torá fue dada en tierra de nadie. Escuche bien esto. La Torá fue dada en tierra de nadie. ¿Usted sabía eso? Pues todo el mundo piensa que la Torá fue dada en Israel. La Torá fue dada en tierra de nadie. ¿Dónde? En el desierto. Específicamente, ¿dónde? ¿Cómo se llama la montaña? Har Sinaí, en el monte Sinaí. ¿Y por qué fuera de Israel y no en Israel si la importancia es Israel? ¿Cuál es el punto detrás? Para que absolutamente nadie, ni nosotros como Yehudim,
ni los justos de las naciones, ni mucho menos las naciones pudieran decir que la Torá le pertenece a ellos porque fue dada en su territorio. La Torá es de Hashem y fue dada donde Él le plació, en el monte que a Él le plació, y se la entregó como herencia a la nación que Él creó para Él. Esa es la única diferencia. Pero viviendo fuera de Israel, para cuando entráramos en Israel, que es la tierra por herencia, supiéramos qué hacer, cómo dirigirnos cuando llegáramos al lugar adecuado y perfecto que Hashem tenía reservado para nosotros como pueblo. Debido a la desobediencia de nuestro pueblo en la tierra de Israel, es que tenemos que guardar los mandamientos con bastante dificultad fuera de la tierra de Israel. Pero escuche bien y no lo olvide nunca. La Torá fue dada a Israel para vivir en Israel, en la tierra de Israel. Israel como nación, en la tierra de Israel. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué todos estos mandamientos, todo este orden? ¿Basado en qué? ¿Qué giraba sobre todos los mandamientos a la hora de ponerlo por orden? El sistema de adoración y obediencia a los mandamientos de Hashem giraban sobre algo. Primero en el desierto, ¿sobre qué? El Mishkan, que fue la práctica preparativa para cuando llegáramos a la tierra y construyéramos el ¿qué? El templo, el Beit HaMikdash. Supiéramos cómo funcionar cuando llegáramos allá. Porque la función no era quedarnos en la diáspora, sino heredar la tierra prometida que se prometió. ¿Me explico? Entonces, cuando estamos fuera de Israel, se nos hace la vida muy imposible guardar los mandamientos. No que no podamos guardarlo, cuidado. Porque esa ha sido la excusa de otros campamentos para decir que los mandamientos nadie los puede guardar. Y he explicado muchas veces y he preguntado muchas veces, quiero saber cuál de los mandamientos usted no puede guardar. Son 613 mandamientos. 248 y 365. ¿Harás y no harás? ¿Cuál de ellos usted no puede hacer? Porque si Hashem, que Hashem, bendito es, nos dio mandamiento para guardarlos y usted no lo puede guardar, ¿de qué Dios estamos hablando entonces? ¿Tiene sentido? Que Dios, que lo sabe todo y creó todo, me dé mandamientos que me los dio para burlarse de mí, que no lo puedo guardar. ¿Ve? Eso es lo que no se explica en los mandamientos. Eso es lo que no se explica en los otros campamentos. No, los mandamientos tú no los puedes guardar. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Bueno, hay una sola situación en este momento. Que hay ciertos mandamientos de los 613 que no los puedo guardar, pero no porque no lo pueda hacer, porque las condiciones no están creadas para poderlo guardar. ¿Y la primaria cuál es? La destrucción del segundo templo en Jerusalén en el año 70. Pero si estuviera presente el templo en este momento, todos, escuche bien, todos los mandamientos, los 613 mandamientos estuvieran activos en la tierra de Israel en este momento. Lo único que descarrila el poderlo guardar en este momento por las condiciones creadas y que nos buscamos nosotros mismos es el templo, el Beit HaMikdash en Jerusalén. ¿Está claro ese tema? Eso da la importancia de conocer los mandamientos de Hashem y que todos son para mi bien. Todos son para que me vaya bien. Todos son para que yo sea una persona bendecida en este planeta. Todos son para que yo sea una persona sana en este planeta. Todos son para que todos mis negocios fluyan correctamente. Para que las relaciones humanas caminen perfectamente. Para que las relaciones con el gobierno funcionen correctamente. Todos los mandamientos, no importa si son positivos o son negativos, todos son para mi bien. No hay ni un solo mandamiento en la Torá que sea para que yo me muera. ¿Usted ha entendido eso? Todos los mandamientos son para yo vivir. ¿Usted se imagina al Dios que servimos? Todos los mandamientos que Hashem ha dado a nosotros y a las naciones son para vivir por ellos, no para morir por ellos. No hay uno solo que me condene a muerte o que me haga morir por haberlo guardado. Uno solo. Cuando hago lo que tengo que hacer, tengo vida. Y cuando no hago lo que está prohibido hacer, me salva la vida.
Piense de esa forma en los mandamientos de Hashem para que vea qué diferente es este mundo. El ser humano, con tal de no hacer nada, justifica las cosas. No se puede hacer. Nadie los podía hacer. Nadie puede guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿a qué Dios estamos sirviendo? ¿A un Dios que está loco? ¿A un Dios que es bipolar? ¿A un Dios que no entiende la creación que Él mismo creó? Y me da cosas para burlarse de mí cuando no la puedo hacer. ¿Ese es el Dios de Israel? ¿O ese es el Dios de las naciones? Uno de tantos dioses de las naciones. Que en su imaginación las naciones se han creado. Porque ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios de la Torá, ese no es el Dios del Humash, ese no es el Dios del Tanakh, ese no es el Dios a los cuales los profetas de nuestro pueblo sirvieron. Ese no es el Dios de Yeshua, ese no es el Dios de Rabino Shaul. Nosotros hemos complicado los mandamientos. Nosotros somos los complicados y los que dañamos todo lo que tocamos. De ahí que Hashem da mandamiento para que se enderece nuestra vida, nos dio Torah para que se enderezara nuestra vida y para que camináramos en caminos de justicia reales delante de Él, de agradecimiento al dador de la Torah. ¿Cómo yo voy a vivir agradando a alguien cuando no sé qué le agrada? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Cómo mi esposa va a hacer algo si yo no le expresé un día qué me agrada o no me agrada? ¿O cómo yo no voy a hacer algo que a mi esposa le agrade o no le agrade? ¿Cómo yo voy a obedecer a mi papá, que en paz descanse, o a mi mamá, cuando nunca me dijo, no lo hagas así? No se hace así. Siéntate aquí y cuando lo vuelvas a hacer, este es tu castigo. ¿Cómo yo voy a saber? Yo no nazco con un manual debajo del brazo. ¿Me explico? Esos son los mandamientos de Hashem. ¿Hay algo malo en eso? Tenemos que entender que los mandamientos son para nuestro bien. Dios no es un Dios dictador que se sentó en su trono un día y dijo, ahora voy a agarrar a esa creación que yo creé y le voy a decir que no pueden comer tal cosa. Ellos van a verlo delante de un plato, pero yo me voy a burlar de ellos cuando no lo coman. ¿Ese es el Dios que servimos? Porque esa es la mentalidad que ha creado el mundo. Es un Dios dictador, un Dios que te desconecta del resto. La mayoría lo hace y ustedes no lo hacen. ¿Alguien quitó eso? ¿Alguien tuvo que haber suspendido eso que Dios estableció? Y tú le preguntas, ¿y con qué autoridad lo quitaron? ¿Y quién lo quitó que es mayor que Dios? ¿Quién ha sido alguien que haya nacido en este planeta que tenga mayor autoridad que el que dio la autorización de hacer las cosas? ¿Quién? ¿Alguien puede decirme quién? ¿Ha nacido alguien que pueda quitar algo que Dios estableció? El día que alguien se levante y piensa que puede hacer algo que Dios estableció, quitarlo, ese día se muere. De pensarlo se muere. Porque tú eres creación de algo divino, superior, sobre todas las cosas. Y no hay nada que Dios haya establecido, haya puesto, que tú puedas quitar. Ni el Mesías. Nadie. Esa no es la función del Mesías. Es más. Para que el Mesías sea el Mesías, tiene que sujetarse a lo que Dios estableció. Porque si no se sujeta, es un falso Mesías. Porque la Torá de Israel es la constitución de Israel. Y cuando tú violas la constitución, las leyes te agarran y te destruyen. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando tú violas la ley, y la ley es instrucción para que te vaya bien, y tú la violas, y tú te enfocas en dañar la constitución, y tú no eres un rashá, porque si eres rashá, está bien. Si tú eres un rashá, ese es tu propósito en esta creación. Si tú eres un malvado, está bien, tú te dedicas a ir en contra de la ley, como los hay. Pero si tú eres un hombre correcto, que buscas lo correcto, vivir correctamente, vivir agradando a Hashem, tú tratas de hacer la voluntad del que dio las leyes. No corres de ellas. No dice que alguien la canceló. No las eliminas de este mundo porque dice que alguien se levantó y las quitó. Y cuando le dice, pruébame que las quitó, te dice, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. Entonces, ¿quién la quitó? ¿Quién fue el que la quitó? ¿Quién tuvo esa autoridad? ¿Roma? ¿El papado? ¿Otros campamentos para no mencionar?
Nada que ver con Dios. Si Dios no creó las religiones, ninguna religión que existe hoy en día fue creada por Dios. Ninguna. Escuche bien, ninguna. Cero. Se calcula más de 32,000 denominaciones en este momento y creciendo, ¿ok? Cada vez que se va alguien de una iglesia o de algún lugar, crea una religión nueva con el conocimiento que trae. Exactamente. Entonces quiero que piensen ampliamente todo esto que vamos a estar entrando y lo que ocurre en el libro de Shemot. ¿Qué ocurre en el libro de Shemot? Como dije previamente, nos acostamos de que todo el mundo, no solamente Egipto, Misraim, nos conocía. Escuche bien, no solamente Egipto nos conocía, como Am Israel, como la nación de Israel dentro de los límites. Nos conocían porque nos multiplicamos, nos expandimos, crecimos. La bendición fue tan grande que llamó la atención. Piense ahora aquí, ahora. Cuando la gente bendice en gran manera, cómo la envidia empieza a aumentar de afuera y a verte diferente, aún los amigos. Así comenzamos el libro de Shemot. Creció nuestro pueblo. Hashem nos bendijo a gran magnitud, pero Joseph había muerto, Jacob había muerto y para desgracia total, Faro, el faraón que nos vio crecer, que le dio el anillo a Joseph, que lo ayudamos a que fuera quien fue, que Egipto fue el centro del mundo para ese entonces, fue el Nueva York del mundo en ese momento, fallece también. Y cuando fallece y sale otro faraón, porque faraón es un título, el que entra, ¿qué ocurre? ¿No nos conocía? ¿No había récord de lo que había pasado? Eso es lo que se ha creído cuando uno lee rápido. Cuando no tiene puesto los lentes hebreos, tú dices, pero ¿cómo no va a haber récord y memoria de ese pueblo? ¿Qué pasó? Si lo que nosotros hicimos en Egipto fue algo espantoso, impresionante. El mundo entero tenía que venir a nuestros pies, debajo de Joseph, a servirle honores y comprar productos alimenticios por la visión que Hashem le da a Joseph. ¿Cómo que se levanta un faraón y no nos reconoce? Y de la noche a la mañana, de riquezas a esclavos, excepto la tribu de Leví, se dice en la meditación, excepto la tribu de Leví. Esclavitud total. Y en el medio de este caos, que narra aproximadamente 400 y pico de años, pero 210 años de esclavitud, nace un personaje. ¿Está escuchando bien? Y cuando me escuche, escuche mis palabras detrás de lo que estoy diciendo. Nace un personaje de mamá y papá hebreos que venía a cambiar el mundo en el cual estábamos viviendo como nación dentro de Misraim, donde nos olvidaron, donde nadie agradeció lo que hicimos. Piensa lo que estoy diciendo. Aquí y ahora funciona así igual todavía y no estamos en Egipto. Estamos en otro Egipto, más modernizado, con más tecnología. Todo esto nace Moshe. Moshe. ¿Qué nombre hebreo más lindo? Y los padres le ponemos Moshe a los hijos, un nombre hebreo. Tremendo nombre hebreo. Lamento decirle que Moshe no es hebreo. Moshe es egipcio. Batia, la hija de Faro, se encontró una canasta en el agua y llamó la atención, Miriam a lo lejos mirando, y llamó la atención de Batia y recogió al niño. Y ella fue la que le puso el nombre de ¿qué? ¿El nombre hebreo de qué? Una egipcia poniendo el nombre hebreo, ¿no? Ay, Dios mío. La mentalidad cuando no entendemos. Moshe. ¿Qué quiere decir Moshe? Sacado de las aguas. Pero Moshe no se crió hebraicamente.
Moshe no se crió hebraicamente. ¿Saben cuántas vidas hay reflejadas en la vida de Moshe? Hay veces los que van llegando a las raíces hebreas no se dan cuenta de estos detalles de la Torá. Y la instrucción es perfecta de la Torá. Y lo que la Torá muestra para mostrar tu vida en esta generación que te ha tocado vivir. Muchas personas que llegan en los años que llevo trabajando con el Rabí, y cuando empiezan a conocer y el conocimiento empieza a alcanzarlos y ven la realidad de lo que no conocían, se han acercado y me dicen, ya tengo 70 años. ¿Cuánto yo hubiera querido haber nacido en esta cultura? Y no se les olvida a Moshe. Se les olvida a Moshe. Abraham, todo lo que Hashem fue llamando por el camino. El problema no es si naciste o no naciste. Si te criaste o no te criaste. Hubiera sido un factor importante. El problema es que cuando Hashem te visite, tú le digas como dijo Moshe. Heme aquí. Esa es la parte que tienes que interesarte. No a qué edad te visitó, sino la importancia de que te visitó y que cuando te visitó, tú dejaste de hacer lo que estabas haciendo y le dijiste, heme aquí. Si tenías 30, si tenías 35, si tenías 50, si tenías 60, si tenías 99 y te moriste a los 99 y medio. Esa es la importancia. Que Hashem se acordó de ti y Hashem te vio y escuchó tu clamor y se acercó y tú en el medio de este mundo tan ocupado como el que tú tienes, porque mi mundo es único y yo soy un hombre tan ocupado que no puedo escuchar la voz de Hashem, pero me detuve en el camino y escuché la voz de Hashem y dejé todo completamente lo dejé y le dije, Hashem, heme aquí. Y neni. No importa la edad. Podemos durar 40 años, 30, 20, 50. Los grandes sadikim se han muerto de 30 y 32, 33. ¿Usted ha pensado eso? Todos los movimientos grandes estos que hay afuera, excepto los Chabad Lubavitch, la mayoría de los líderes que claman todas estas creencias del mundo judío hoy en día como grandes maestros, y lo fueron en realidad. Mira la edad que murieron. Nuestro maestro primario de nuestro judaísmo, que es único, ¿a qué edad murió? 33. Los breslos, que todo el mundo le gusta leer mucho a los breslos. Y están locos mirando los libros de cábala de los breslos y las reencarnaciones de los breslos. ¿Sabe a qué edad se murió? El maestro primario, al cual van y todo a la tumba en Uman, antes de Yom Kippur. Porque él prometió que el que fuera a la tumba en Uman, él mismo lo sacaría del Geinón. Tema complicado que no quiero meterme ahí. ¿Cómo se llamaba el rabino? Nachman de Breslo. Por eso que los Breslos se llaman Breslos. 32 años murió. ¿Ve lo que les digo? O sea, no importa la edad. La edad no importa. Cuando Hashem te visite a cualquier edad, el problema es estar dispuesto a dejar todo, absolutamente todo, y decirle, estoy aquí, Hashem. Acabo de escucharte. No te puedo ver, pero te estoy escuchando. Heme aquí, ¿qué tengo que hacer? Y cambias el curso de tu vida. ¿Me explico hasta ahí? Síntesis de la parashá. Esta parashá trata la historia del pueblo de Israel, de Am Israel, el pueblo de Israel, durante la esclavitud de Egipto, que perduró 140 años aproximadamente de esclavitud. También cuenta el inicio del proceso de liberación a través del nacimiento de Moshe y su crecimiento en la casa de Faro. ¿Qué quise decir con esto que refleja la vida de Moshe? La mayoría. Yo llevo 20 y pico de años guardando Torah, pero previo a eso no guardaba Torah, aunque tenga la descendencia. Yo puedo tener toda la descendencia del planeta y no guardar mandamientos y soy uno más en este mundo, como los hay hoy en día. Los Baalim Teshuvah es muy normal en el pueblo de nosotros, los que han hecho retorno a nuestro pueblo. Muy normal. La mayoría de los grandes sabios que existen hoy en día, que todo el mundo sale corriendo para verlo y se recibe una verajá, todos han sido Baal Teshuvah.
Lazy Brody, cada vez que viene a Miami, que viene todos los años a Miami, hay veces viene con Shalom Arush. Lazy Brody, él es un Baal Teshuvah. No es nada malo que tú hayas vivido una vida incorrecta delante de Hashem, desordenada y vacía, destructiva, delincuente, lo que tú me quieras decir, preso, no importa. Eso está mal y no tiene justificación. Pero lo importante, ¿saben qué es? Que cuando Hashem se acercó a tu vida, dentro de esa vida desordenada, vacía, de preso, delincuente, de lo que tú quieras mencionar, de basura de este mundo, y está mal, cuando Hashem se acercó a ti por misericordia, tú rompiste con todo eso y cambiaste tu estilo de vida. Esa es la gran diferencia. No importa la edad. Temas de la parashá. La Torá hace un breve resumen de la llegada de Israel a Egipto con 70 personas descendientes de Jacob. ¿Está escuchando bien? La Torá hace un breve resumen de la llegada de Israel a Egipto, Israel a Egipto, Israel a Egipto, Israel a Egipto. La nación de Israel a Egipto. ¿Ves? Tiene que ver siempre todos estos juegos de palabras que hay. ¿Ok? Israel como tierra, Israel como nación, como pueblo, como Am Israel. De ahí que los judíos decimos Am Israel Jai. El pueblo de Israel vive. ¿Dónde? Aún fuera de Israel. Am Israel Jai. El pueblo de Israel vive. ¿Por qué vivimos? Porque a Hashem le ha placido que vivamos. Lo he dicho 1,000,000 de veces y no me canso de repetirlo porque me gusta decirlo. Es imposible humanamente que como Am Israel, como pueblo de Israel existamos. Humanamente es imposible. Vivo orgulloso de decirlo. Y donde quiera que llego lo digo. Humanamente es imposible que existamos como pueblo. No es posible. El milagro más grande que todas estas generaciones que han pasado han visto es que el pueblo de Israel vive. Y que llegamos a este 21, siglo XXI, que no tiene nada que ver con la historia judía, pero siglo XXI, y el pueblo de Israel está aquí. Y no solo que está aquí, que las promesas que fueron dadas a nuestros padres se han cumplido delante de esta generación, que los traería y los buscaría uno por uno a la tierra donde fueron echados, los traeré uno por uno a la tierra que heredaron vuestros padres. Si hay una generación con mucha bendición, es esta generación. Y voy a ir un poco más lejos, y lo creemos de todo corazón. Esta será la generación que verá con sus ojos la venida de Mashiach. Esta es la última generación del exilio. Escuche bien, la parashá comienza con el exilio más grande de nuestro pueblo, el primer exilio. Y esta generación hoy en día que puede hablar de ese exilio y del exilio babilónico y de todo lo que hemos pasado como pueblo, las persecuciones, muertes, envidias, antisemitismo, esta generación es la última del exilio. Se registró un récord de 8.75% de retorno de millones a Israel, como nunca antes en la historia de Israel. Vamos a cumplir 70 años de nación. 8.75% ya de judíos viviendo en el pedacito de la tierra de Israel. Según las estadísticas y los cálculos, que no pienso que estén correctos, ya hay más judíos dentro de Israel que fuera de Israel, lo cual no es así. Hay sorpresas en el camino. Grandes sorpresas. Un estudio revelado hace poco, se estima que de 30 a 40, y creo que se quedó corto el estudio, de 30 a 40 millones de hispanos son descendientes de judíos. Acaba de salir hace 1 mes y medio. De 30 a 40 millones se calcula los descendientes hispanos de judíos. Nuestro pueblo corrió para todo lugar, como dijeron que íbamos a correr. En los 4 puntos cardinales los voy a poner a correr, Dios Hashem. Y así hemos llegado a todos lados. Y aunque usted esté asimilado hasta por encima de la kipá, por encima de la kipá, Hashem que es bueno, Hashem que es bueno y prometió, y el que promete como Hashem que no falla, está buscando uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Tiene a todos los Bené Israel contados. ¿Se escuchó bien? Estamos locos muchas veces por saber a qué tribu pertenecemos. Y todo el mundo haciéndose análisis de ADN y de DNN y de tatatana y ninini.
Todo lo que sale, todo el mundo sale corriendo a hacer eso. Y es bueno, y es excelente. No critico a nadie por eso. Pero saben, aquí no se le confunde el ADN. Aunque el ADN te dé incorrecto, aunque los estudios te den incorrecto, porque ninguno de esos estudios todavía hoy en día es accurate. Ninguno. Ninguno es 100% exacto lo que te dan. Es una recopilación de bases de datos que van haciendo en todos esos estudios y van poniendo a la gente según el grupo sanguíneo y de dónde viene la descendencia, pero todavía no hay certeza que se pueda usar en una corte para eso. Pero sí es favorable. Pero al que no se le va a escapar, ni nunca se le ha escapado y sabe dónde están todos, es a Hashem. Y de ahí que solamente de esa forma se podrán restablecer las 12 tribus de Israel. No hay otra forma. Hashem está en control de toda la creación. De todos los descendientes de su pueblo, para dónde corrieron, para dónde fueron, dónde están, si son católicos, si son maometanos, si son bautistas, si son... Lo que tú seas, Hashem sabe que tú eres. Lo importante es que tú sepas qué tú eres. Hashem sabe. Seguimos. También nos cuenta el impresionante crecimiento demográfico de los judíos en la tierra egipcia como resultado de la buena posición política y económica que se encontraba por causa del poder que tuvo Joseph en el país durante 80 años, siendo virrey de Egipto y ministro de Economía. ¿Usted ha visto todos los títulos que tenía Joseph? Y usted me va a decir que Faraón no... ¿Quién son ellos? ¿Tiene sentido eso? Hola un poquito de eso. Aquella misma situación causó los celos del pueblo egipcio. ¿Qué dice el mundo hoy en día del pueblo judío? ¿Qué dice hoy en día? A ver si ustedes se acuerdan. A lo mejor yo me acuerdo más. Los judíos controlan el mundo. Los judíos son la gente más rica del planeta. Son unos ávaros. Son unos tacaños. Miserables. ¿Sigo? Tú estás ahora en el judaísmo. Era lo único que te faltaba. Ya lo último que podía oír de ti. De todos los lugares que has saltado, esto es lo que te faltaba. Metido en esa raza. Mira Egipto lo que pensó. ¿Ves que esto no surge ahora? ¿Sabes por qué lo entendemos ahora? Porque vivimos aquí ahora. Pero cuando nos transportamos históricamente hacia atrás, vemos que esa ha sido la vida y persecución de nuestro pueblo en todas las generaciones. Porque hay un demonio que se ha levantado en todas las generaciones en contra de nuestro pueblo. En todas las generaciones se levanta un enemigo de Israel. En todas. Y causa de que estén señalando al pueblo de Israel. Y que cause envidia al pueblo de Israel. Y lo que no se dan cuenta es que en Israel también hay pobres. Me da risa cuando oigo los disparates de que hay un porcentaje alto de personas en buena posición en el pueblo judío. Está bien. Yo lo entiendo perfectamente. Es verdad que hemos sido bendecidos donde quiera que hemos llegado. Donde quiera que hemos llegado hemos sido la diferencia. Cuando hemos entrado sin nada. Cuando hemos salido con todo. Y llevamos plata para donde vamos. Y somos luz donde llegamos. La tecnología más grande del planeta existe por nuestro pueblo. Las enfermedades que se han encontrado mayoritariamente han sido por parte de nuestro pueblo. Somos los grandes científicos, grandes maestros, ganadores de premios intelectuales como ninguna otra nación en el planeta. Es verdad todo eso. Pero también tienen que entender que hay de todo en el pueblo hebreo. Hay personas que no sirven en el pueblo hebreo. Hay pobres en el pueblo hebreo. Hay personas que son envidiosas dentro del pueblo hebreo. No sé si me explico. Nunca que veo una noticia que hay un judío envuelto, no dejan de ponerle el adjetivo. Estafaron en Nueva York no sé cuántos millones de dólares. El hombre era judío. Cuando un católico estafa, nunca le ponen el adjetivo detrás. Nunca la noticia dice que era católico, ni que era budista, ni que era hindú. Lo puede ver con el turbante y nadie le llama. Judíos seculares que no usan ni kipa, ni nadie los ve, ni saben nada. Pero es judío. Para que sepa que el que hizo el daño es judío, ¿ves? Para seguir el odio sin causa detrás del pueblo.
Miren lo que pasó en Egipto. Los egipcios se levantaron y vieron cuánto progresamos en Egipto y que éramos ya llamativos. Porque Hashem siempre nos ha bendecido en gran manera. No es el punto si merecemos o no, porque muchas veces lo merecemos, otras veces no merecemos. Pero a Hashem le ha placido bendecirnos, ser diferente, porque somos un pueblo diferente, no mejores, diferente. ¿Y los egipcios qué pasó? Se levantó la envidia y ahí comenzaron los problemas con nuestro pueblo. Dice, aquella misma situación causó los celos del pueblo egipcio, el cual generó como resultado la marginación racial hacia los judíos y finalmente la esclavitud. ¿Usted se imagina cuántas naciones hoy en día quisieran ver a nuestro pueblo judío, los alenos, esclavizados de nuevo, destruidos, desbaratados? ¿Usted ha visto cuando los antisemitas defienden a los palestinos en Israel cómo se expresan? O sea, que me han dicho a mí así, no en mi cara, gracias a Dios. No en mi cara, gracias a Dios. Online. Ustedes necesitan otro healer, Imán Shemó, que los haga jabón de nuevo. Así con esas palabras. Que los haga jabón a todos de nuevo. Que los metan en los hornos de nuevo. Así como le estoy diciendo. Así me lo han puesto con letras. Y le he dicho, qué suerte para ti que no me lo dices en persona. Qué suerte la tuya, la distancia que nos separa. Porque de verdad que no quisiera que fuera en persona. Porque tenemos derecho a defendernos también. Somos mansos, pero no mensos. Y de ahí que cuando vamos al Cote de la Maraví y estamos rezando a Hashem, tenemos fusil al lado. ¿Ve? Así tengo una foto yo de un soldado al lado mío y no sabía. Me tiraron la foto y estaba el soldado con un fusil ahí. Tenemos que hacer aquello sin dejar de hacer esto. ¿Ve? Aquí y ahora, buscando tefilá y orientación de Hashem, pero haciendo lo que tenemos que hacer. Cuidando la seguridad del pueblo, porque siempre nos odian. No es nada nuevo de esta generación. Miren lo que pasó acá. Seguimos. Dice, la Torah cuenta con detalle el sufrimiento de Israel en Egipto como esclavos, en el cual llegó a nivel tan grave de discriminación racial que fue decretado que todo bebé judío recién nacido fuese arrojado al Dios de Egipto. ¿Saben qué Dios es ese? El río Nilo, en el cual el faraón se escondía temprano para defecar, porque él era un Dios superior. Ahí arrojaban los niños y ahí nos lanzaban a los niños, excepto que el pueblo judío actuó diferente, como es lógico. Dice, la anegación y entrega de las parteras judías, Shifra y Púa, ¿okay? Tiene que buscar una tradición porque no vas a encontrar esos nombres fuera de la tradición. Que destacando el cruel decreto real de estrangular a los niños varones, le dejaban sobrevivir. ¿Qué enseña esto que no tiene nada que ver con aquella generación histórica? Si hay un gasto de dinero inmenso en esta nación todos los años, es el dinero de nosotros lo agarran para hacer abortos. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que usted es contribuyente de más de 4 millones de muertos anuales? ¿Usted sabe eso? ¿Usted no sabía eso? Anóteme mañana que puede escribir que yo le dejé saber eso. Usted tiene 4 millones todos los años, y veces 5 de muertos en los Estados Unidos que usted paga y contribuye para que eso ocurra. Para que eso ocurra. Los abortos. Del dinero del contribuyente se le entrega a las organizaciones que le expliqué. ¿Saben cómo se llaman esas organizaciones aquí en Estados Unidos? No, aparte de non-profit. Planned Parenthood. Esa es la batalla que usted oye cada rato, el gobierno con Planned Parenthood y los socialistas y los izquierdistas y los demócratas defendiendo a Planned Parenthood porque esas son clínicas que no le cobran nada a nadie y atienden a todo el mundo en los lugares marginados, en los lugares pobres. Planned Parenthood es un plan siniestro que usted paga todos los años en Estados Unidos para que mueran 5 millones de niños con su dinero y mi dinero y el dinero del contribuyente.
Miren la reacción de estas dos mujeres acá que acabo de mencionar, Shifra y Puah. Cuando vino un decreto del gobierno, de la máxima autoridad del gobierno, hay que abortarlos, hay que matarlos, hay que tirarlos en el Nilo. ¿Qué dijeron nuestras mujeres? Yo no contribuyo y si tengo que morir, moriremos. La historia se repite con mucha tecnología, muchos avances y muchas comodidades, pero se repite. Y no nos damos cuenta. La historia nos visita en todas las generaciones de diferentes formas y disfraces y no nos damos cuenta. Porque viene disfrazada. No, la elección de la mujer. La mujer tiene derecho a elegir. Yo no tengo problema con eso. Pero si la que está dentro de ti es una vida y la tuya es una vida, solamente la Torá decide por eso cuál vida se queda y se va. ¿Usted sabe eso? ¿Que el aborto es apoyado por la Torá? Mujeres, ¿les cayó la quijada? Bueno, me dejaron terminar. Cuando la vida de la que está pariendo está en peligro y la del bebé está en peligro, hay que tomar una decisión. ¿Y quién se queda? La madre, aún no teniendo otros hijos. Por la Torá. Sepa eso. Sepa eso. Eso halágicamente hoy en día, uno de los temas más debatidos en el mundo judío hoy en día. Las pastillas anticonceptivas. Eso es un tema complicado dentro halágicamente del mundo judío. Y tenemos que estudiarlo. Y tenemos que saberlo. Porque tenemos hijos y tenemos nietos. Y bisnietos con la ayuda del cielo. Son temas que no tocamos. Leemos y pasamos por encima de ellos y nos quedamos. ¿Y cómo se aplica? ¿Es correcto la transfusión de sangre por la Torá? ¿O no es correcto la transfusión de sangre? ¿Ve? El trasplante de órganos, según la Torá, ¿está bien o está mal? El donar órganos, ¿está bien o está mal? ¿Cuándo nos vamos a sentar a estudiar todo eso? Bueno, mi esposa tiene estudio. Mi esposa empieza estudios hoy. Pero se dan cuenta cómo se le abre la mente a uno cuando uno habla de estos temas, que hoy veces uno no piensa esos temas y piensan que, bueno, ya veremos el día que me ocurra. Vamos a ver qué pasa. Solo les dejo este mensaje para que piensen y busquen. La vida prevalece sobre todos los mandamientos. Si tengo que violar el Shabbat para vivir, bienvenido a la violación del Shabbat. De ahí que los médicos judíos ortodoxos, cuando están on call en sábado, tienen que servir al hospital. ¿Usted sabía eso? Ortodoxo no, ultra ortodoxo. La mayoría de los ultra ortodoxos, ninguno es médico por eso. La mayoría de la clase de nuestro pueblo que son médicos son conservadores. Hay ortodoxos, cuidado, pero no son la mayoría. La mayoría son conservadores. Porque si tú eres ultra ortodoxo, que casi yo no he visto nunca un médico ultra ortodoxo, excepto en Israel. Y cuando hacen un ajuste para evitar de que esté on call ese doctor y ponen a un goy, siempre en Shabbat, que llaman Shabbos goy, ¿okay? Y lo ponen para que asista al médico en Shabbat en Israel. Pero si la cosa se pone peligrosa y necesita estar presente ese médico, tiene que violar el Shabbat. Halágicamente, oficial. ¿Por qué? Porque la vida prevalece sobre todos los mandamientos de la Torá. Porque fueron dados para vivir por ellos, no para morir por ellos. Y usted no hace nada con guardar un mandamiento y morir hoy y no guardar muchos mandamientos y vivir. ¿Ve? Esa es la diferencia. Salvamos la vida de una persona hoy no para que guarde mandamientos hasta ese momento y lo dejamos morir porque ya guardó mandamientos. Nos salva de la vida para que siga guardando muchos más mandamientos. Y por eso los mandamientos son tan importantes, para vivir por ellos. Cuando una persona fallece y es observante, esto muere con la persona. Este talí se entierra los isiots con la persona. Cuando usamos un talí catán y lo dejamos de usar, se le zafa los isiots, se le zafa. Recuerden que los mandamientos no están aquí, en esto blanco y negro. Esto es parte del atuendo. Los mandamientos están aquí. 613 mandamientos aquí, los 5 libros de la Torá.
No se va a entender por qué una mujer que no se sanaba se le tiró a los silcillos del maestro. Y se sanó. Cuidado. Y sabía que le costaría la vida. Porque cuando ella estaba impura, tocar a un maestro de ese calibre lo estaba contaminando, que no podía ir al templo. Y por eso no lo toca a él. Se agarra a los silcillos, que no era así. Para el tiempo de Yeshua, los silcillos eran por aquí abajo. ¿Sí? La vestimenta que se usaba para ese tiempo. Se lanza y agarra el silcillo por aquí abajo. Se las jugó todas. Pero la vida prevaleció. Qué tema tan lindo ese. Qué tema tan lindo ese. Dice, la Torá nos cuenta el inicio de la redención con el milagroso nacimiento del futuro Salvador. ¿Usted está escuchando la palabra que yo acabo de leer del Tanaj hebreo, que no tiene nada que ver con cristianismo? Quiero que quede claro. Este libro, que es un Humash hebreo, no tiene nada que ver con judaísmo, pero voy a leer lo que dice. O cristianismo, perdón, judaísmo 100%. Dice, la Torá nos cuenta el inicio de la redención. Un Goel. Redentor. Goel. ¿Ok? De la redención con el milagroso nacimiento del futuro Salvador de Israel, Moshe Rabbeinu. De ahí la importancia de conocer la función, la vida, el trabajo, la avodá de Moshe para entender la vida del segundo y final Goel. Porque el primer Goel no pudo alcanzar la redimición o salvación de nuestro noble pueblo judío. No pudo terminar la obra. Y de ahí que se promete otro Goel en los tiempos del profeta Isaías y Yeshayahu, que vendría otro Goel de parte de nuestro pueblo. Moshe, antes de morir, decreta en Mishneh Torah, en Devarim, dice, profeta de entre nuestro pueblo levantará a Hashem. Levantará a Hashem. Y pondrá palabra en su boca. Y le dirá lo que tienen que hacer. Y todo el que no lo haga, Hashem le pedirá. Le pedirá. ¿Por qué no lo hizo? Usted tiene que ir preparando la mente en todo esto para que sepa. En el mundo judío tradicional, te dicen que nuestro pueblo no acepta mediador. ¿Usted ha escuchado eso? Con ese tema enredan a miles. Bueno, lamento decirle que en esta parashá nació un mediador. Y nació un Goel. Y nació un Salvador. Y nació un Redentor. Que la Torá misma dice, y el pueblo de Israel creyó a Hashem y creyó a Moshe. Quiere decir que cuando usted cree en Hashem y cree en Yeshua, no hay nada malo, ni contradictorio, ni idolátrico. Porque si yo estoy en idolatría por creerle a Hashem y creerle a Yeshua, yo soy un idólatra porque le creo a Hashem y le creo a Moshe. Importante ese tema. Extremadamente importante. Creer no es que yo le haga idolatría a un personaje. Creer es saber que el que lo envió está con él. Y que cuando tú ves al que enviaron, tú ves al que lo envió. De eso se trata. Esa fue la función del primer Redentor. Esa es la función del segundo y final Redentor. Nos gusta nuestro pueblo o nos disgusta nuestro pueblo, lo aporta nuestro pueblo, lo apoya nuestro pueblo o no lo apoye todavía, porque ha sido tanto el daño contra nuestro pueblo y lo que se creó en las naciones que no coordina con el verdadero Goel, que todavía nuestro pueblo tiene resentimientos contrarios a ese Goel. Pero no se apuren. No se moleste, no se entristezca. Hashem está en control de todas las cosas.
Y así como muchos de nuestro pueblo no vieron la autoridad de Moshe, y para dejarlo más claro, ¿por qué Moshe sale corriendo para Midian? Siendo quien fue en Egipto, porque Moshe no era cualquier cosa en Egipto. Cuando se metió a defender a 2 judíos que estaban fajándose entre ellos, que estaban batallando, ¿qué le dijeron a Moshe? ¿Quién tú te crees para nosotros? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar de igual manera como mataste al egipcio ayer? Se nos olvidan esos detalles. Que todavía muchos odian a Yeshua. Está bien, odiaron a Moshe. Y Moshe hasta el día de hoy tenemos que hablar de él. Para hablar de Torah y hablar de Hashem tenemos que hablar de Moshe. Pero todo es cuestión de tiempo. Después que todos lo odiaron y él tuvo que salir corriendo y irse por una tierra idólatra, porque se fue para Midian. Y Yitro no era cualquier cosa. ¿Qué era Yitro? Sacerdote del templo de Jerusalén. Porque se nos olvidan todas las cosas. Leemos tan rápido y estudiamos tan a la ligera. Era un sacerdote verdaderamente, pero de un templo pagano en Midian. Pero fue el suegro de Moshe. Y hoy en día cuando hacen conversiones unos cuantos, no quieren ni que se acuerde de su suegro ni de su mamá. Qué contradicciones hay en este mundo, ¿eh? Y a los que le enseñamos Torah, después no quieren tomar agua en la casa. Me duele el alma muchas veces, pero lo entiendo perfectamente. Los enseñamos que era kosher y que es glad kosher. Pero después no puedo tomar agua en tu casa porque llega a una escala superior. ¿Esta película suena parecida? Cuando aprendemos de generaciones previas, en la que vivimos no nos atormenta. Cuando aprendemos a quién servimos y que no cambia, no tenemos de qué asustarnos. El mundo se puede estar acabando alrededor mío y todo el mundo puede estar haciendo diferente, pero mi casa y yo confiamos en Hashem. Y eso es lo importante. Cuando tienes certeza de quién tú has creído, a quién tú le sirves y a quién tú le darás cuenta al final de la carrera, ¿qué les puedo decir? Mantengan todo eso en mente. Cómo Moshe mismo fue abandonado, criticado. Tuvo que irse corriendo y vivir como un mísero en Midian. Prácticamente servir a dioses ajenos en la casa de Yitro. Al final se casa con la hija Sefora y convierte a todas esas personas, porque esa es la función de Israel. Pero la función de Israel nunca ha sido alejar a nadie, acercar a todos. Esa es la función de Israel. Si Moshe hubiera sido un extremista, ¿qué hubiera hecho? Cuando el suegro es un sumo sacerdote de dioses paganos, ¿qué hubiera hecho Moshe? Le dice a Sefora, ¿sabes qué? Hasta hoy lidié con tu papá. ¿Eh? Mañana no viene a la casa. ¿Ok? Y nos estamos mudando mañana, ya sabes. No te voy a aguantar ese paquete. Menos mal que no era cubano. No era cubano. ¿Qué hizo Moshe? Moshe dejó de hacer lo que tenía que hacer. Moshe se apegó a los midianitas haciendo lo que hacían los midianitas. Moshe se asimiló a los midianitas. Moshe le dijo a Yitro, quiero que me enseñes cómo adorar a Baal en tu templo. ¿Eso fue lo que hizo Moshe? Para nada. Cuando tú crees en Hashem, nada te contamina. Absolutamente nada. Ni porque tome agua en tu casa, ni porque coma pan en tu casa. Cuidado, que no sea pan cubano. Porque el pan cubano tiene manteca de puerco. Pero el pan francés no tiene manteca, es vegetal todo. No sé si me explico. Estoy haciendo como un joke, como una gracia. Pero son los extremos que caemos cuando cruzamos ciertas líneas de desbalance total.
Y el que te dio la mano, y el que te enseñó qué es kasher, y qué es kashrut, y qué es judaísmo, y qué es isiot, y qué es un talí, gadol y catán, después no puedes tomar agua conmigo. Porque te puedo contaminar y tienen que desintoxicarte después. Qué pena me da. Me da una pena tan grande, Joshua. Pero bendito sea el Eterno que es fiel. Seguimos con esta interrupción del canal. Dice también, déjame repetir el 6. La Torá narra con detalle el proceso del nacimiento, crecimiento de Moshe en la casa del faraón y cómo fue evadido el decreto de ser ahogado en el mar para que crezca este futuro líder del pueblo de Israel, quien habría de cambiar el curso de la historia por completo de nuestro pueblo. En esta para allá, porque entramos bien sencillo, pero vamos abarcando y llegamos hasta el principio de la redención en esta para allá. Dice también la historia del crecimiento de Moshe, adoptado por Batia, hija del faraón, en el palacio real. Yo estoy seguro que Moshe comía kosher en el palacio. Moshe comía kosher en el palacio, porque tenía un cocinero que era un mashkia y entonces le hacía la comida en el faraón, en el palacio de Faraón. Ay, Dios mío. Dice la hija del faraón en el palacio real, la celosa actitud de Moshe ante el sufrimiento de sus hermanos, que culminó dando muerte a un egipcio que torturaba a un hebreo, aproximadamente en el año 2386. Capítulo 2 de la Torá, del libro de Shemot. La huida de Moshe de Egipto cuando se había sentenciado la pena máxima contra él. Dice, Moshe llega a casa de Yitro, su futuro suegro, en el año 2435, con 67 años, Moshe, ¿ok? Acabo de hablar de edades aquí ahora. Mire, con 67 años, corriendo en un caballo a tierras que no sabía para dónde iba, y llega a casa de Yitro, un idólatra, midianita, y con un templo a Baal, y siendo el sumo sacerdote. Ahí llegó Moshe con 67 años, y a veces nos quejamos con 15, con 12 y con 13. Y con 20 y con 35. Donde conoce a Sifora, hija de Yitro, y se casa con ella. Dice, el nacimiento del primer hijo de Moshe, Gershom, también se narra en esta porción de la Torá. Pero donde quiero, que llevo hablando hace ratito, y donde quiero enfocarme en algo de la Torá. Comenzamos la Torá diciendo de cómo el faraón no reconoció a nuestro pueblo. Y le dije, voy a entrar un poquito por ahí, por esa área. Y es todo lo que he ido hablando poco a poco, pero en amplitud. Tenemos que tener mucho cuidado cuando llegamos con todas estas bendiciones que Hashem nos da diariamente y crecemos y nos expandimos y somos bendecidos y tenemos cosas, bienes materiales y cosas así. Tenemos que tener mucho cuidado porque así como tu expansión territorial y física se extiende, se reduce muchas veces la expansión espiritual. Y eso tenemos que tener mucho cuidado y tener un balance. ¿Es malo ser rico? ¿Es malo el dinero? Para nada. Cuidado que hay teologías por ahí de la prosperidad y no sé cuánto y no sé qué, o de la pobreza y hay que ser pobre como Yeshua, cosas de esas, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado cuando Hashem te bendice. Cuidado cuando Hashem te bendice y se ensanchan tus bienes y creces. Primero, porque mayoritariamente si la persona no es balanceada en Torah, se va más por las cosas materiales que por las espirituales y pierde el camino correcto, que es el balance, lo cual es la Torah y los mandamientos de la Torah. Y segundo, el que te está viendo crecer a pasos agigantados, como dije previamente, le cae encima un desconocimiento de tu persona y la envidia lo bloquea y lo lleva a odiarte, a envidiarte y a querer lo que tú tienes. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Egipto. Cuando los egipcios vieron la magnitud del pueblo, la riqueza que Hashem nos daba, que para aquel entonces eran cosas del campo, agrícolas, y muchas bendiciones en el campo, y animales, y cabras, y se fomentaba mucho nacimiento de cabras, y aumentaban las cabras, y el territorio se expandía, y los lugares para llevar a las cabras para que se alimentaran. Todo eso lo estaban viendo, inclusive las cabras para ellos eran dioses. ¿Ok? De ahí que usted va a ver más adelante cuando llega Pesaj, que los judíos comemos Pesaj, el cabrito, y para ellos eso era un dios. ¿Ok? Y pensaban que nosotros comíamos los dioses.
porque los cabritos no mataban pesa. En fin, tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la envidia es uno de los factores que más afecta a una persona. De ahí que en el mundo judío se cree y se ora por el Ayin Hará. ¿Qué es Ayin Hará? Acuérdese de su abuelita. Lo voy a llevar ahora atrás. Su abuelita, cuando usted era un niño, le ponían un azabache aquí. ¿Recuerdan eso? ¿Le dicen así en todos los lugares? Porque no. Eso es como un amuleto. A veces de oro, a veces con un alfiler, y le ponían una bolita negra de plástico, y le enganchaban aquí a veces una roja y negra, o negra solamente, y se lo ponían al niño. Y tú en ese momento no sabes lo que está pasando, como es lógico. Pero después te cuentan, cuando tú ves la foto, dices, ¿y qué es eso? Dice, eso es para el mal de ojo. ¿No has oído eso nunca? Ayin Hará. ¿Sabes de dónde viene esa tradición del pueblo hebreo? No ponemos amuletos, pero cuidado, hay una parte del judaísmo que usted va a ver hoy en día con una manillita roja puesta aquí, de la cábala, que eso es para el mal de ojo también. Cuidado, que hay parte del judaísmo que se pone cosas como si fueran amuletos. Le voy a ir más lejos todavía. Tú llegas a lugares de judíos seculares, como amigos que tengo seculares, israelíes, ¿ok? Y en las puertas de todas las casas de los israelíes, aunque sean requete seculares, ¿saben qué hay? Mesusa. ¿Ok? Pero ven la mesusa como un amuleto para la buena suerte. Porque no guardan Torah. Están asimilados. Trabajan en Shabbat. Comen cualquier cosa. A mí me han dicho, si yo conozco judíos que comen camarones, comen puerco. ¿Cuál es su extremismo? ¿Ves? Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces cuando pensamos judíamente y hebraicamente pensamos que todo es un paquete perfecto dentro de nuestro pueblo. Para nada. Para nada. Entonces tengamos cuidado con todo esto. La Ayin Hará, cuando crecemos en el medio de las naciones y Hashem nos bendice y nos visita y servimos a Hashem y tenemos todas estas riquezas y empiezan a vernos y empieza la envidia, el mal de ojo, el problema, ¿sabe cuál es que está detrás? Te quieren destruir por completo. De igual manera ocurrió acá. ¿Y qué pasa? ¿Y qué aprendemos? De que el mundo, cuando está de buena contigo, tú eres lo máximo y lo mejor y da la vida por ti. Y ese es mi hermano y a ese lo quiero con mi vida. ¿Has escuchado eso? Pero cuando llega la envidia, de ahí que uno de los mandamientos, ¿qué cosa es? No envidiarás, no codiciarás. ¿De quién te dice? De tu vecino, de tu hermano. No lo puedes envidiar. ¿Por qué lo tienes que envidiar? Por eso hay un mandamiento para eso. Mantenga esto en mente. Mientras tú estás sirviendo y le caes bien y no tienes problema y no cae el bichito de la envidia y el mal de ojo dentro de una persona, tú eres lo máximo para esa persona. Pero cuando empiezas a Hashem a bendecirte, a ensayar tus bienes y a moverte en otros aspectos de la vida y a irte por lugares y a estar diferente al resto y manejando diferente y haciendo diferente, tú no estás viendo lo que está aconteciendo, pero está ocurriendo. Siempre ha sido así con nuestro pueblo. Y tenemos que tener eso en mente. No todo lo que brilla es oro. Ni todo el que te dice que te ama y te quiere y da la vida por ti es real. ¿Es feo decirlo? Es feo decirlo. ¿Es duro decirlo? Es duro decirlo. ¿Te ha pasado? Muchas veces. Yo no sé ustedes. Yo no sé a ustedes si le ha pasado. A mí me ha pasado. Donde quiera que he llegado, Hashem me ha puesto por encima siempre, incluyéndome aquí parado donde estoy, que nunca hubiera querido estar aquí parado. Nunca. Hashem sabe que nunca. Mi esposa sabe que nunca. Siempre he sido usado para cosas públicas y yo odio estar en público. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Imagínate. Cuando no hay de otra, no hay de otra. Pero no fue lo que añoré. No es lo que pedía a Hashem. Por huirle a Hashem estoy aquí parado. Sinceramente le digo que me conoce de años, han oído lo que yo he contado. Y mi esposa está presente. Hablándole de bienes materiales y de cosas. Años atrás, estábamos muy bien de posición. Bendito sea el Eterno.
Y por despreocuparme y hacer esto que estoy haciendo, el switch fue apagado. Tumbaron el switch. ¿Cómo se dice el switch? El interruptor. Fue apagado. Y de la noche a la mañana, que teníamos de todo en gran escala, la vida dio un vuelco total. Pero cuando el rabí me llamaba, y me debe estar escuchando en este momento, y me decía, como me dijo esta semana, necesito que me ayudes en la comunidad porque el vuelo se retrasó y no puedo llegar a tiempo, que me respaldes en la comunidad. ¿Saben cuál era la respuesta de su moré? No puedo. Estoy ocupado. Porque tengo que estar en la construcción en Tampa, porque si yo no estoy allí, aquello no funciona. ¿Qué les parece eso de moré? ¿Me aman todavía? Todos tenemos puntos débiles. Todos tenemos faltas. Todos aprendemos de ellas. El problema es no tropezar de nuevo con la misma piedra. Debido a ese alejamiento de no estar parado aquí, porque no soportaba estar parado delante de la gente, explicando, hablando en Shabbat y que se piensa que yo soy, que no, le huía. Mi esposa está adelante porque la conciencia la tengo ahí de frente, que me decía, ¿cómo le vas a hacer eso al rabí? ¿Por qué no ayudas al rabí? Necesita tu ayuda, rabí. Y Dios quiere que el rabí me escuche. Yo no puedo, estoy ocupado. Bueno, como que en ese tiempo no me ocupé de los negocios de Hashem, que son los primarios en este mundo, Hashem me quitó los negocios míos. Y lo perdimos todo. Todo. Cuando le digo todo, no quedó línea de crédito abierta. No quedó tarjeta de crédito que no se usara. Más de 5 millones de deuda. ¿Saben cuál fue el resultado? Y ustedes tienen un morequi hoy. Por eso le digo, mucho cuidado, porque en esta para allá se aprende mucho. Y tenemos que tener cuidado, tanto de las naciones, de la gente, como de uno mismo. Cuando tú creas que tú no necesitas de Hashem, por eso he hablado aquí muchas veces. Cuando tú piensas que tú no necesitas de Hashem, y que porque tú no ayudes a otras personas, tú no ayudas a Hashem, y que esa persona que se la resuelva y que haga lo que tiene que hacer porque yo no puedo, yo soy muy importante donde tengo que estar, y te desocupa de los negocios de tu Padre Celestial que te lo ha dado todo y que todo viene de Él. Y yo no dejaba de guardar Shabbat, pero no quería estar parado aquí delante. De ahí para adelante, cuando lo perdimos todo, absolutamente todo, en el 2006, 2007, empecé a estudiar Torah con afán. Y constantemente. Y empecé a ayudar al rabí. Y ahí surge en ese tiempo Beneición. Beneición, su hijo para ese tiempo. Con 6 personas en una casa. Y hoy en día, Beneición, ¿dónde estamos y para dónde vamos y a quién servimos? Y estamos haciendo lo que estamos haciendo. El mensaje está para allá. No importa cuánto Hashem te dé, cuánto Hashem te pueda dar en tu vida. Tú no eres lo más importante. Lo más importante de este mundo, con dinero o sin dinero, es Hashem, que es el que te da el valor para hacer la riqueza. Shabbat Shalom.